Vivimos en una prisa constante alrededor del tiempo. Día a día queremos aprovechar para hacer cosas productivas. Sin embargo, en muchas ocasiones, muchas de estas las dejamos a un lado y estas terminan siendo una pérdida de dinero. Mi nombre es Isabel Oor y hoy les voy a hablar de los gastos personales, su importancia, aplicación y obligaciones con el SRI. Hablemos de la importancia del tema. Presentar y declarar los impuestos que establece la ley es una responsabilidad tributaria que todos los ciudadanos deben asumir y cumplir. Sabemos que si tenemos ingresos mayores tenemos que hacer una declaración de impuestos, tenemos que pagar los impuestos, ser responsables y pagar. El impuesto a la renta aplica sobre las rentas que obtienen las personas naturales, considerando la totalidad de sus ingresos gravados y restando las deducciones. Más adelante vamos a entender un poquito más de qué se trata este concepto. Pero a todo esto, ¿quiénes son los que deben de pagar? Bueno, las personas naturales que ganen más de la fracción básica según la tabla de impuesto a la renta vigente. Ya vamos a ver más adelante qué es una fracción básica y qué valor estamos hablando con respecto a la fracción básica. Y sabemos también que estas personas deben exigir facturas cuando realizan una compra de un bien o un servicio para poder deducirse de su impuesto a la renta. Pero ahora, antes de avanzar, necesitamos que conozcamos cada una de las definiciones de los siguientes conceptos. Estos son ingresos gravados, deducciones, base imponible gravada, impuesto a la renta causado, fracción básica. Ahora veamos el significado de cada uno de ellos. Primero, ingresos gravados. Son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. Y las deducciones son todos los gastos que se efectúen con el propósito de obtener y mantener los ingresos que están relacionados a los ingresos gravados anteriormente indicados. Ingresos y deducciones más adelante lo vamos a ver al detalle. La base imponible gravada, este es un concepto que lo tienen que memorizar porque más adelante vamos a hacer un ejercicio y vamos a aplicar el concepto ahora dado. La base imponible gravada corresponde al valor en dólares sobre el cual se calcula el impuesto a la renta causado y la retención a efectuarse. Es un simple cálculo. La base imponible gravada es igual a los ingresos gravados menos las deducciones. Con esta base vamos próximos a ir a la tabla del impuesto a la renta y a calcular el impuesto que vamos a retener al empleado. En un ejercicio que más adelante vamos a ver se va a entender mucho mejor. El siguiente concepto es impuesto a la renta causado. Luego que obtenemos la base imponible nos vamos a la tabla y de la tabla, haciendo el cálculo de acuerdo a los parámetros que establece el SRI anualmente, vamos a obtener el impuesto a la renta causado. Es el mismo valor que le van a retener la empresa a los trabajadores. Es el valor que el trabajador va a aportar al país por sus impuestos. Y por último tenemos la fracción básica. La fracción básica también es otro de los conceptos que tenemos que tener claros para avanzar. La fracción básica es el monto establecido por la ley sobre el cual no se paga impuesto a la renta. Para este año, el SRI estableció que la fracción básica es de $11.315. Es decir, quienes obtengan ingresos menores a $1.041.32 mensuales no pagan impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque están sobre el valor de la fracción básica que establece el SRI en la tabla. Quienes tengan ingresos superiores a $1.041.32 mensuales son las personas que van a tener que hacer gastos personales, el formulario, van a tener que hacer el cálculo para saber cuánto le van a retener y si es que aplica van a tener que hacer el anexo. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto.
Veamos un poco más detallado sobre los ingresos y deducciones. Del lado de ingresos tenemos sueldos, horas extras, comisiones, bonos y algo muy importante que tenemos que considerar, que en muchas ocasiones lo dejamos a un lado, son las utilidades. Por el lado de deducciones tenemos primero el aporte que nos descuentan en el rol de pagos al IES, que es el 9.45%, que es el aporte personal. Ese descuento es una deducción válida para el impuesto a la renta. El segundo rubro son los gastos personales, que ya los conocemos, los rubros de vivienda, vestimenta, educación y arte, alimentación y salud. Y las otras deducciones como son la de discapacidad o tercera edad. Ahora, hay que considerar también que los gastos personales tienen un límite. Entre vivienda, vestimenta, educación y alimentación, cada uno de los conceptos, su monto máximo va a ser hasta el 0.35 y el gasto de salud y el total de mi GP, de mi formulario total, va a ser un máximo de 1.3 de la fracción básica. Ya sabemos que es una fracción básica, lo vimos en la lámina anterior. ¿Recuerdan? La fracción básica era $11.315. Entonces, yo ya sé cuál es mi rubro máximo que tengo que colocar para cada uno de estos conceptos. Luego de conocer un poco los conceptos que ya los habíamos tratado, les recuerdo que las empresas normalmente cada enero, todos los años, la persona encargada de talento humano hace el requerimiento para que entreguen el formulario de gastos personales, el mismo que debe ser entregado máximo hasta el 31 de enero o hasta que internamente coloquen una fecha, pero tiene que ser en enero. Pero aquí viene la pregunta, ¿lo tengo que hacer yo? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Me obligan a hacerlo? ¿O lo hago porque no sé, porque desconozco? ¿O porque sencillamente recibí un mail y no conozco el tema y lo hago por cumplir? Bueno, esas respuestas ya tienen que haber sido contestadas en base a lo que anteriormente vimos. Sabemos que si mis ingresos son superiores a $1.042, tengo que hacer un formulario de gastos personales. Si mis ingresos son menores a esta cifra, me despreocupo y no hago un formulario GP porque no tengo que pagar impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces veamos si aplicamos, ya como ya estamos en este nivel de que ya reconocemos nuestros ingresos, ya sabemos si aplico o no impuesto a la renta. Soy una persona que gana más de 1.042 mensual, entonces ahora sí vamos a ver cuál es la forma correcta del llenado del formulario GP que se presenta cada enero en todos los años. Bien, este es el formulario, un extracto de la primera parte que son los ingresos. En la primera parte colocamos los datos normales, que es el ejercicio fiscal, estamos trabajando en el 2020, la fecha, enero 2020, mis datos personales, cédula, mis nombres y apellidos completos, y aquí voy a colocar donde dice total de ingresos grabados. Entonces yo ya sé mi sueldo mensual. En este ejemplo voy a poner un sueldo de $2.100. Entonces yo coloco 2.100 por 12. En teoría los 12 meses del año. Y ese valor me va a dar 25.200. Esa va a ser la primera parte. La siguiente parte es la parte más compleja, porque aquí es donde vamos a proyectar nuestros gastos. Primero se entiende que cada uno sabe y conoce perfectamente cuáles son sus desembolsos por cada uno de estos rubros, ¿correcto? Entonces, como ya sabemos cuáles son los valores máximos, ya sabemos que es una fracción básica, ya sabemos cuál es la fracción básica, que es 11.315, y ya sabemos que para cada rubro, entre vivienda, educación, vestimenta y alimentación, es fracción básica por 0.325, va a ser mi valor máximo
del rubro que voy a colocar en dólares. Entonces, tengo aquí en el ejemplo, para el primer rubro, vivienda, yo tengo, según la fórmula, 11.315 por 0.325, que es mi valor máximo, y me va a dar 3.677,38. En este ejemplo, yo he colocado gastos en vivienda, el tope, porque vamos a imaginar que en este ejemplo tengo un préstamo hipotecario y entre mis gastos en luz y agua puedo gastar un poco más, entonces me he tomado el límite. Luego, en el segundo caso es lo mismo. En educación tengo lo máximo, 3.677, porque entiendo que en este ejemplo tenemos a la persona que tiene gastos personales de educación y a su vez la de sus hijos. No tengo nada en salud, esta persona no gasta nada en salud, de pronto le cubre la empresa. En vestimenta no se compra ropa o la compra en el exterior. Y en alimentación de pronto lo tiene el cónyuge. Entonces, esta persona tiene un total de gastos personales de 7.354,75. Veamos si es correcto. En el concepto habíamos indicado que el total de mis gastos personales tenía que ser máximo el 1.3 de la fracción básica o hasta el 50% del total de mis ingresos. Cualquiera de los dos límites. Para este caso, los ingresos que habíamos mencionado anteriormente eran 25.200. Si a 25.200 le sacamos el 50% y a su vez sabemos que la fracción básica por el 1.3% son $14.000, entonces tenemos entre $12.000 y $14.000. ¿Cuál es el tope mínimo? Va a ser $12.000. En este caso no va a ser el límite la fracción básica por 1.3, sino va a ser el 50% de sus ingresos, que en este caso va a ser $12.000. Entonces vemos el formulario que está en los 7.300 y decimos ok, no pasa el límite, entonces está ok. Y por rubros también nos damos cuenta que está al límite, entonces este formulario estaría correcto. Pues bien, ahora vamos a realizar el cálculo de impuesto a la renta para saber mi descuento mensual. Esta información es súper importante que la conozcan, que la apliquen, que hagan el ejercicio, ya que muchas personas desconocen del procedimiento, desconocen del tema por pereza o simplemente porque no nos interesa, no hacen este ejercicio. Sin embargo, es muy importante ya que podemos saber y podemos establecer en nuestras cuentas personales cuál va a ser el valor que me van a descontar de mi rol de pago. Es preferible saberlo, hacer el cálculo, porque puede darse el caso que la empresa no esté descontando el valor correcto. Sin embargo, es obligación del contribuyente reliquidar y pagar el valor correcto anualmente. Es preferible que nos descuenten $20, $50 mensuales en nuestro rol de pagos a tener que pagar una cantidad excesiva al final del año, $500, $600, que en muchas ocasiones no la tenemos. Por eso es importante conocer este procedimiento para, como les decía al inicio, evitar pérdidas de dinero excesivas, porque aparte de hacer el desembolso tarde, vamos a pagar intereses y multas, valores que podemos pagarlos en otras cosas que tengan realmente valor. Bien, empezamos con los ingresos grabados. Ya tenemos el ejercicio, habíamos hecho un ejemplo de una persona que gana $2.100 mensuales. Mis ingresos grabados al año son $25.200. Segundo, deducciones. Ya sabemos, vimos en los conceptos que las deducciones son de dos tipos, el IES y los gastos personales. El IES es el 9.45% de mis ingresos. 2.381 me da el cálculo, y mis gastos personales ya tengo el formulario en mi mano, que ya lo revisé, que me da 7.354. Y aquí es igual la base imponible grabada, que ya lo vimos en los conceptos, ingresos grabados menos deducciones, en este caso 15.463. Muy bien, una vez que obtenemos la base imponible grabada, es el primer paso, nos vamos a la tabla. En la tabla vamos a ver
estos rubros que habla de la fracción básica y exceso hasta. Vamos a ubicar estos $15,000 en qué rango se encuentran. Según la tabla, yo me voy a ubicar en el tercer rango que habla de 14,416 hasta 18,000, porque aquí se encuentran los 15,000, ¿correcto? Entonces, ya sé que tengo que pagar $155 mínimo y voy a calcular el 10% de la fracción excedente. Vamos a hacer el cálculo. ¿Cuál es la fórmula de impuesto causado? Mi base imponible, que ya la conozco, menos mi fracción básica, que me lo da la tabla, por el porcentaje de impuesto fracción excedente, que me lo da la tabla, que en este caso es 10. Y a este resultado le vamos a sumar los $155 que me habla mi impuesto de fracción básica. El cálculo en números lo tenemos acá, 15,463,85, base imponible, que ya sabemos cómo calcular, menos 14,416,01, que va a ser mi fracción básica, que me la da la tabla, por el 10% que me da la tabla, porcentaje de impuesto a fracción excedente, y a ese resultado le sumo $155 de mi impuesto a fracción básica. El resultado es $259,78. Entonces, ya he calculado mi impuesto a la renta causada. Yo ya sé que a ese valor le divido para 12 y me va a dar 21,65. Ese es el valor que me van a descontar en mi rol de pagos a partir de enero a diciembre, siempre y cuando no haya variación. Más adelante vamos a ver otros conceptos por qué puede cambiar este valor. Pero yo ya sé que me va a venir en mi rol de pagos 21,65 de descuento. ¿Qué pasa si recibo mi rol de pagos y veo un descuento de $80? Puedo tocar las puertas de talento humano o la persona responsable del cálculo y decirle, consultarle, siempre consultar porque nos podemos equivocar, consultarle que el cálculo que habíamos hecho me da 21,65 y sin embargo están descontando 80, que nos explique la diferencia. Puede que hayan valores que no estén considerados o puede que sencillamente haya un error en cálculo y lo pueden rectificar. Por eso es importante saber, porque dado el hecho de que nos descuentan más y no decimos nada porque no sabemos hacer el cálculo, nos quedamos callados y puede darse que al final del año tengamos un excedente y tengamos que ir a decirle al SRI que nos devuelva, cosa que se puede dar, pero es un trámite, es algo engorroso, hay que ver si el SRI le da la gana de que te devuelva o no. Entonces es mejor hacer esto directamente con la empresa. ¿Listo? Muy bien, los aplaudo y los felicito porque ya sé que han aprendido cómo hacer el cálculo de su impuesto a la renta y estoy muy segura que en este momento ya lo tienen en sus manos el cálculo. Si no lo han hecho, pues después de recibir esta capacitación, háganlo, verifiquen su rol de pagos y me cuentan. Un aplauso para ustedes. Ahora recordemos las obligaciones que tenemos como contribuyentes con el SRI. Les recuerdo que las deducciones de gastos personales deben de realizarse con datos reales y direccionando correctamente a cada concepto. Es decir, no podemos colocar la compra de un accesorio como vestimenta. Los accesorios no se consideran como vestimenta. Otro ejemplo, tenemos que direccionar bien lo que es alimentación de salud. A veces sabemos comprar en la farmacia cosas de alimentación y mandamos todo a salud y no es así. Tenemos que saber seleccionar y enviar correctamente a cada concepto. Otra de las obligaciones que les recuerdo es que el formulario de gastos personales debe entregarse firmado en enero y otro ajustado en el mes de octubre a talento humano en la empresa. Se entiende que en enero vamos a hacer una proyección, ¿cierto? Porque yo en enero digo cuánto es lo que voy a gastar de acuerdo a mi situación actual. En octubre ya he tenido gastos reales 9 meses, de enero a septiembre, entonces yo voy a tener un GP más real y más ajustado y solo voy a proyectar los últimos 3 meses del año.
Otra de las obligaciones es que la empresa debe entregar el formulario 107 de impuesto a la renta a los empleados, donde van a constar el valor del impuesto a la renta causado y el valor retenido. Ambos tienen que ser iguales. Si por alguna causa estos dos conceptos, impuesto a la renta causado y valor retenido al empleado, no son iguales, si tenemos un excedente, vamos a tener que tocar la puerta del SRI. Lo va a devolver, pero va a tomar su proceso administrativo. Si tenemos un valor inferior, probablemente el empleador se dé cuenta y nos va a cobrar esa diferencia inmediatamente. ¿Ok? Y por último, uno de los más importantes, de hecho el que tiene mayor importancia, del cual muchos contribuyentes lo omiten, y digo omiten porque he tenido varios casos de muchas personas que por desconocimiento no lo hacen y solo nos damos cuenta que tenemos que hacer el anexo de gastos personales únicamente cuando nos llega una notificación del SRI al empleador. El SRI, cuando no recibe los anexos de las personas que están en relación de dependencia, envía un comunicado interno a la empresa, al mail que tengan de contacto, y va a decir que se comuniquen con sus empleados y que informen que tienen la obligación pendiente y dice tal y tal y tal persona. Eso precisamente es lo que no queremos que pase. ¿Ok? Entonces, para que sepan, si yo tengo mis gastos personales, vámonos al ejemplo. En el ejemplo teníamos unos gastos personales de 7.600, ¿correcto? Entonces yo ya sé que esta persona va a tener que hacer un anexo en febrero del siguiente año por estos valores. ¿Por qué? Porque la obligación nace de la fracción básica, que ya la conocemos, 11.315, por el 50%. Que me da 5.657,50. Si mi total del formulario de gastos personales que yo presento en enero supera los 5.657,50, yo ya sé que tengo que presentar un anexo. Por ende, estando ubicados en enero de este año, yo hago un formulario, ya sé cuáles son mis ingresos, hago un formulario de gastos personales de 7.600, hago mi impuesto causado, que ya sé que me van a descontar 21,65 mensual, entonces yo tengo que saber automáticamente, por consiguiente, que ya tengo que hacer un anexo de gastos personales el siguiente año. ¿Ok? Para eso me tengo que prever, es decir, tengo que solicitar facturas a mi nombre, tengo que medirme con cada rubro que coloqué, saber que tengo que llegar a esos montos, a esos valores, para evitar un recálculo. ¿Ok? Por consiguiente, si yo presenté un formulario de gastos personales menor a 5.657,50, no tengo la obligación de presentar el anexo. Me olvido de la obligación de febrero. Un ejemplo, si en este ejercicio no hubiera sido el formulario de 7.600, si no hubiera sido algo de 4.000, no tienen la obligación de presentar. Únicamente quienes presenten el formulario mayor a 5.657,50. De acuerdo a todo lo que hemos hablado, les preparé este resumen, un cuadro resumen con las fechas y los conceptos que deben de considerar. Para enero de este año, obviamente esto ya tuvimos que haberlo realizado, que es presentar el formulario de gastos personales proyectado a talento humano. Obviamente, si es que aplicamos, únicamente si nuestros ingresos son mayores a 1.041,32 mensuales. Luego de esto, inmediatamente lo acabamos de practicar y de aprender, es hacer el ejercicio con el cálculo del valor a pagar, es decir, calcular el impuesto a la renta causado para saber mi descuento mensual por impuesto a la renta que voy a presentar en mi rol de pagos. Para octubre de este año vamos a presentar el formulario de gastos personales ajustado a talento humano. ¿Qué es ajustado? Lo que decíamos anteriormente, a octubre ya hemos tenido 9 meses reales, vamos a poder ajustar. Me invento, por decir, yo coloqué en el ejercicio que vimos que teníamos gastos al límite de vivienda
imaginémonos que por algún motivo no se llegó a cumplir ese rubro, entonces, y por otro motivo sí hice gastos de salud. ¿Recuerdan que estaba en cero? Pues bien, yo puedo modificar a la realidad. Porque, repito, ya hemos tenido 9 meses cerrados y solo voy a proyectar los 3 meses. Es decir, van a ser un dato más real. Recordemos que en enero, nuevamente bajo nuestra situación actual, proyectamos. Ahora, a octubre, nuevamente parados en nuestra situación actual, probablemente hayamos tenido cambios. Si el formulario se mantiene y no tuvo cambios, no es necesario actualizarlo. Es decir, los valores van a seguir siendo los mismos, pero tengo que entregarlo actualizado al mes de octubre. Luego, si llegara el caso a cambiar los valores, inmediatamente tengo que hacer el recálculo de los nuevos valores con el GP ajustado. ¿Por qué? Porque como vimos en el ejercicio, habíamos definido 21,65 mensual por el cálculo en base a los ingresos y a los descuentos. Si mis gastos personales cambia, puede que mi impuesto a la renta causado suba o disminuya, o en el peor de los casos podría detenerse y presentarse un excedente, porque puede ser, en el ejercicio que tenemos 7.600, imaginémonos que el señor tuvo gastos de salud $1.000 más y ya no son 7.600 sino son 8.600, está bien porque no supera el límite que eran 12.000, recuerdan. Entonces, al poner $1.000 más de gastos, hacemos el recálculo y ya no son 21,65 mensual. Me voy a inventar, puede que sean $15 mensuales. Entonces yo tengo que hacer el recálculo para saber si ese valor ya lo cumplí en el año o faltan descontarme tantos meses, pero ya no van a ser 21, sino van a ser, por decir, $8. Entonces por eso es importante hacer el recálculo, que ya lo sabemos hacer, ya lo pueden realizar y estoy segura que lo van a realizar si cambian el formulario de gastos personales en octubre. Luego, ya colocándonos en el siguiente año, en enero del 2021, Talento Humano tiene que entregar obligatoriamente el formulario 107 a todos los empleados. La obligación vence el 31 de enero, es decir, hasta el 31 de enero se entiende que todos los empleados deben de tener en su mano el formulario 107, donde vamos a ver dos cosas: el impuesto a la renta causado y el valor del impuesto retenido al trabajador. Ambos valores tienen que ser iguales. Si por alguna causa estos dos llegaran a tener alguna diferencia con respecto a nuestro cálculo, bueno, tendría que conversar para consultar de pronto si hubo alguna omisión de valores o pudimos haber hecho mal algún cálculo o alguna fórmula. ¿Ok? Y por último, lo que ya les decía, que es muy importante no omitirlo porque en muchas ocasiones se omite y no debe de pasar, es que en febrero del siguiente año, en febrero del 2021, yo tengo que saber si tengo la obligación de realizar el anexo. Es decir, si mis gastos personales superan 5.657,50 centavos de dólar, yo sé automáticamente que tengo que hacer este anexo en febrero del 2021. Si mi GP es menor a este valor, me olvido de la obligación y prosigo, no hay ningún problema. Pero en el ejercicio que hemos hecho, los 7.600 están superiores a este valor. Es decir, esta persona tendría que hacer su anexo en febrero del siguiente año. ¿Ok? A todo esto, les hago una pregunta. ¿Ya realizaron el anexo de gastos personales del 2019? Bueno, ahí les dejo una tarea. Ya saben cómo realizarlo. Hemos hecho el ejercicio en base al 2019. Lo único que cambia es la tabla, que tendrían que tomarla del 2019. Los valores más o menos son los mismos. Revisen su GP, revisen su 107. Si supera más o menos los 5.600, el 50% de la fracción básica de la tabla del 2019 y van a saber si tienen que hacer o no anexos. Si tienen que hacer anexos y no lo han hecho, pues háganlo porque es mejor evitar a que nos llegue la notificación y ahí la multa va a ser mucho mayor que la que tengan al no ser notificados. Finalmente, les voy a dar algunas recomendaciones para que consideren con este tema. Primero, conocer tus ingresos grabados. Ya sabemos cuáles son los ingresos grabados. No se consideran ingresos grabados ni el 13º, ni el 14º, ni las indemnizaciones.
no son ingresos grabados. Ya sabemos cuáles son los conceptos, ya lo vimos en la lámina anterior. Tenemos que saber cuál es nuestro sueldo. No puede ser que desconozcamos estos valores. Segundo, de igual manera, conocer nuestros gastos personales. Cuánto gastamos en luz, cuánto gastamos en teléfono, cuánto gasto en arriendo, cuánto gasto en vestimenta, cuánto gasto en alimentación, etc. Luego, tenemos que saber también que si recibimos utilidades, recuerden que hacemos la proyección en enero, las utilidades se pagan en abril. Yo en enero, parado en esa situación actual, no sé si voy a recibir utilidades, y si recibo tampoco sé qué valor va a ser el que voy a percibir. Entonces, si recibimos utilidades, tú tienes que saber que tu impuesto a la renta causado va a aumentar inmediatamente, porque las utilidades forman parte de un ingreso grabado y por ende va a formar parte de la base imponible. Al ir a la tabla de impuesto a la renta, mi impuesto a la renta causado va a cambiar, va a incrementar. Los 21,65 que nos descontaba mensual probablemente suban dependiendo de la magnitud de las utilidades que vayamos a recibir. Luego, tenemos que conocer también si nuestros ingresos cambian, es decir, si me cambiaron de puesto, me ascendieron, me dieron un bono, alguna bonificación extra, trabajé horas extras, etcétera. Nuestros ingresos van a cambiar, ya no van a ser los 2.100 mensual. Entonces, si nuestros ingresos cambian por alguno de estos conceptos o con algún otro que incremente el valor, recalcula. Inmediatamente tienes que recalcular. ¿Por qué? Porque ya sabes que tu impuesto a la renta causado va a variar. ¿Ok? Otra de las recomendaciones es que si tienes que hacer el anexo de gastos personales, si cumples con la obligación, ya sabemos que cuando tenemos que cumplir, cuando nuestros gastos personales superen los 5.600, tenemos que solicitar urgente una clave del SRI si es que no la tenemos. El proceso es sencillo, es ir al SRI, solicitar una clave para hacer el anexo de gastos personales. Es súper sencillo, súper rápido y la obtienes para poder hacer el anexo. Así que si no la tienes y ya sabes que no has hecho el del 2019, ve, obténla y hagámosla. También es importante indicar que puede darse el caso que una persona tenga más de un empleador. Es decir, yo trabajo en la empresa Pepito, gano $2.100 mensuales y proyecté y gasté X, ¿cierto? Pero resulta que a mitad de año o mañana o desde el mismo mes de enero yo tengo otro trabajador que trabaja a medio tiempo o los fines de semana que también estoy recibiendo ingresos por parte de él. Entonces, esos ingresos los tengo que unificar para hacer una sola liquidación de impuesto a la renta. Si llego a tener ese caso, yo ya sé que tengo que hacer un formulario llamado 102A de impuesto a la renta a personas naturales para liquidar ambos ingresos y volver a liquidar el impuesto a la renta causado, porque probablemente al unificar ambos rubros de ingresos, mi impuesto a la renta causado va a incrementar. Esto se lo hace en el mes de marzo para las personas naturales, una vez cerrado el periodo fiscal. Es decir, si en el 2020 tengo ese caso, en marzo del 2021, si yo trabajo con 2 o 3 o más empleadores, tengo necesariamente que hacer un formulario 102A. Otra de las recomendaciones que también es importante es que si los gastos personales del formulario 107 que yo presenté en octubre, ya ajustado, tienen una diferencia con el anexo real que ya estoy por presentar en febrero del 2021, entonces yo tengo necesariamente que hacer un formulario 102A de impuesto a la renta de personas naturales. ¿Por qué? Porque existe esta variación. Se entiende que en mi formulario 107 se va a la base de datos del SRI. Yo al hacer el anexo tienen que estar iguales. Si por alguna causa no llegamos a cumplir o por alguna causa tienen alguna diferencia a favor o menor, necesariamente tengo que reliquidar en el 102A. Probablemente tenga valores a favor, que lo puedo retirar como reclamo administrativo al SRI, o en su efecto pagar una diferencia. Otra de las recomendaciones también es, tenemos que presentar el anexo de gastos personales a tiempo. El anexo de gastos personales normalmente se presenta en febrero. Para este año hubo una extensión en el calendario que se presentaba entre febrero y marzo.
pero si no lo presentas a tiempo de acuerdo al calendario, tienes que pagar una multa de $30. Evitemos estos gastos innecesarios presentando el anexo a tiempo. Ya sabemos cuándo lo tenemos que presentar, ya hemos aprendido, espero que lo apliquen, espero que no tengan que pagar estos valores excedentes. Cuidemos el bolsillo y tratemos de gastarlo, invertirlo en cosas que sean productivas. Y por último, con la clave del SRI, si es que ya la tenemos, podemos hacer algo buenísimo que se los recomiendo. En el SRI hay una opción que se llama facturas recibidas. Ok, allí también podemos revisar todas las facturas electrónicas de todo lo que compramos a nuestro nombre. Para poder hacer el anexo, en la opción del SRI con la clave hay una opción de generar el anexo. Generamos el del año 2020 y aparecen en mis facturas electrónicas todas las facturas electrónicas. Las que hago Corporación El Rosado, las que hago Corporación Favoritas, las que hago la farmacia tal y tal y tal y tal. Yo selecciono y lo puedo hacer mensualmente porque sabemos que podemos olvidar, nuestra mente es muy frágil, somos humanos, nos podemos equivocar y puede que una compra que yo haya hecho hace más de un año no me acuerdo para qué compré. Y recuerden, como les dije anteriormente, tenemos que ser conscientes y aplicar cada concepto a cada cosa y necesariamente si es que van a tener repercusión en nuestros ingresos. Entonces con esta opción podemos meternos, yo lo estoy haciendo, es una recomendación que yo le apliqué desde este año porque aunque no lo crean, estuve atrasada 2 años por mi anexo de gastos personales. Entonces no quiero que les pase, tuve que pagar unos valores excedentes, tuve una complicación, no quiero que les pase y desde este año lo que hice fue ponerme un plan anual donde cada mes cerrado, por ejemplo, los de enero ya los hice, febrero también los hice, las de marzo, que recién se acabó marzo, a inicios de abril me metí, vi las facturas recibidas que me faltaban y coloqué, Corporación El Rosado, me falta una, la abro y veo, compré lechuga, tomate, eso es alimentación lo coloqué y ya lo iba alimentando. De esta manera se va a hacer mucho más fácil, lo voy a ir conociendo para cuando tenga que hacer en octubre mi proyección real, ya sé qué valores tengo y cuáles me faltan. O si tengo un excedente o tengo que solicitar más o incluso puedo ingresar las facturas físicas. Entonces es una manera de ayudarse. Yo lo estoy haciendo, repito, espero que me vaya súper bien en este año. De hecho ya marzo ya lo actualicé. Entonces es importante, si no tienes la clave, consíganla. Si tienen que hacer el anexo, consigan la clave para que hagan mi recomendación. Si no, lo pueden hacer mensual, trimestral, para que la idea es de no olvidarnos, porque hoy nos podemos haber comprado algo y en 3 meses ya no sé qué compré ni para qué. Entonces por eso es recomendable hacerlo de manera mensual. Bueno, y por último les quiero agradecer por haber prestado atención a esta capacitación que inicialmente la iba a dar de manera presencial, pero en vista de lo sucedido decidí hacerla en línea para cumplir, he cumplido con lo prometido. Entonces ahora la obligación de ustedes, así como yo he cumplido, es que lo pongan en práctica. Pongan en práctica todo lo que hemos aprendido aquí, pónganse en metas que las van a cumplir, propónganse todo lo que se van a proponer, lo van a realizar. Eviten multas, por favor, eviten cualquier tipo de multas. Recuerden que cualquier descuento tenemos que conocerlo, tenemos que hacer el recálculo para saber y proyectar nuestros gastos. Conversen con sus parejas en el caso de que se dividan los gastos y tengan una mayor comunicación, en este caso con talento humano, que repito, si es que ya saben hacer el recálculo, consulten, pregunten, no tengan ningún tipo de duda. Si tienen alguna duda, consulta, inquietud con respecto a lo que han recibido el día de hoy, háganos saber a mi correo, me escriben, denle un like si les ha gustado el video y me pueden escribir, yo estoy a las órdenes para ustedes. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero, así como este video, poder hacer algún otro
con respecto a la capacitación de finanzas personales. Gracias, que tengan un buen día, Dios los bendiga, chao chao.